días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Cuando me envió el mensaje para el tema sugerido esta mañana, lo estaba leyendo porque cuando venía tempranito de camino acá me estaba dando mi paseo por la banda AM y escuché el titular que decía que objetan el plan de ajuste y yo dije, eso tiene que estar rolando. Y efectivamente, por lo menos ustedes están entre el grupo de personas que objetan el plan de ajuste de la autoridad. Ya yo adelanté un poco, ¿no? Que no hay suficiente información en el documento publicado o presentado por la Junta de Control Fiscal, pero denos unos detalles. Sí, mira, Alfonso, en el trámite de la ley promesa del título 3, que es similar al capítulo 9, hay una etapa en la cual la Junta de Control Fiscal tiene que presentar el famoso Disclosure Statement, que es un escrito en el cual se supone que la Junta explique detalladamente todas las circunstancias que motivaron la quiebra, que explique en qué consiste el plan de ajuste de la deuda que está proponiendo, que explique si el plan es viable, si es en el mejor interés de los acreedores, si está autorizado por ley. Es decir, tiene que darle a los acreedores toda la información necesaria para que ellos puedan tomar una decisión sobre cómo votar en cuanto al plan de ajuste de la deuda. Sabes que luego de esto, que la jueza va a celebrar una vista el 28 de febrero, si lo confirma, si aprueba el plan, el escrito, de divulgación, pues va a haber un proceso de votación donde los acreedores dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que está proponiéndoles la Junta. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes toda la información, pues tú no puedes decidir, tienes muchas dudas. Entonces esta etapa es la que la jueza tiene dispuesta en el itinerario para que las partes presenten sus dudas y objeciones a ese escrito de divulgación. La primera fecha, que fue el pasado viernes, es la de radicar las objeciones iniciales. ¿Por qué digo radicar las objeciones iniciales? Porque en la vista ómnibus que hubo esta semana pasada, el abogado de la Junta, Martin Binestock, dijo que no habían podido radicar una versión enmendada del escrito de divulgación. El escrito siempre ha tenido muchas fallas y la Junta los reconoce. Y ellos, a nosotros por escrito, en una carta que nos escribieron, nos dijeron que iban a radicar el escrito de divulgación enmendado para el día 3 de febrero. Pero no lo radicaron, 27 de enero. Y no lo radicaron. Entonces a la jueza le dijeron que lo iban a radicar para el 3 de febrero y tampoco lo radicaron. Así que en ese sentido las partes presentaron sus objeciones, pero él dijo que él consentía, la Junta consentía desde ese momento a que se puedan radicar objeciones suplementarias ante el asunto de que no está toda la información y de que ellos van a enmendar el escrito de divulgación. Así que el proceso todavía está en terreno movedizo porque no se tiene todos los detalles de lo que la Junta está haciendo hasta ahora, ¿verdad? Porque la Junta también dijo que estaba negociando con otros acreedores y tampoco se tienen los detalles de las dudas que tienen los acreedores. En el caso, por ejemplo, de Lautier, pues hay toda una serie de dudas relacionadas a lo que quiere hacer la Junta con Lautier, que es que quiere anularle el convenio colectivo. Y tiene también unas lagunas ese escrito de divulgación porque a pesar de que esta supuesta alianza público-privada de Genera PR y el gobierno lleva fraguándose más de un año, no pusieron nada en el escrito de divulgación sobre Genera PR y tiene que haber información sobre el impacto en el costo de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la viabilidad del plan de ajuste de la deuda, en la viabilidad de que no se afecten las operaciones con esos advenedizos y nuevos a trabajar ahí. Y eso pues crea esas lagunas para los acreedores porque esto es parte de las operaciones diarias de la autoridad. Además, Lautier plantea que el plan no tiene elementos de juicio suficientes para que se pueda entender si es viable o no es viable. Sabes aquí que uno de los issues es que van a aumentar la tarifa de una manera significativa porque hay que pagar más de 5,000 millones de dólares según la oferta que hace la Junta en el plan de ajuste de la deuda. Entonces la Junta no ha dicho cuánto implica eso en aumento a la tarifa.
Si tú no sabes cuánto va a ser el aumento, pues tampoco sabes si Puerto Rico aguanta ese aumento. Por lo menos hay una serie de estudios y parámetros que dicen que por encima de 16 centavos por kilovatio hora ya la economía empieza a afectarse. Y ahora mismo está por encima de 27. Y si los planes de la Junta se materializan, podría ponerse por encima de 35. O sea que hay toda una serie de incertidumbres sobre la viabilidad del plan de ajuste de la deuda. Y esto de la viabilidad no se puede tomar ligeramente, porque si la energía no se puede costear, si los negocios empiezan a cerrar. Ramón Cao dijo que cuando estudió el RSA, que hablaba de 4.6 centavos por kilovatio hora adicionales, que podían perderse 170,000 empleos por los cierres de los negocios y de las empresas. Si eso ocurre, Alfonso, se lleva enredado el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, porque van a bajar dramáticamente los recaudos y no va a haber dinero suficiente para cubrir la deuda según pactada en el plan, que son 3.350 millones de dólares al año, y para cubrir los servicios esenciales. Así que siempre he dicho que el plan de ajuste de la deuda de la autoridad es el proceso bajo promesa más importante, porque es un elemento esencial para el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no se pueden pagar las deudas. El mismo Joseph Stiglitz, yo lo he mencionado varias veces aquí, economista premio Nobel, dice que el país que no crece económicamente no paga la deuda, y que el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en un impago en los próximos 5 años. Así que es que la economía todo está interconectado. Si se afecta si se afecta un vínculo, se va a afectar el resto de la cadena. Correcto. Y eso es uno de los issues que la Junta no ha aclarado en el plan de ajuste de la deuda, que es un issue cardinal. ¿Puedes pagar eso o no puedes pagar eso? Siempre cualquier proceso de quiebra, Alfonso, va enfocado en la viabilidad de que el deudor pueda satisfacer sus necesidades y cumplir con lo que está prometiendo. No es a lo loco, no es ver, voy a pagar un montón y voy a ver qué hago entonces para poder cumplir. La Junta hace ese análisis. La Junta dice, bueno, para poder mantener a los bonistas en la raya y para poder complacer el mercado de bonos municipales, en un caso donde yo podría darle 0, pues vamos a darle 5.4 billones de dólares para que ellos estén tranquilos, y entonces después me las arreglo. ¿Y cómo me las arreglo? Pues aumento la tarifa. Y eso es tremendo disparate, porque el aumentar la tarifa obliga a la gente a mudarse a la energía renovable en un número mayor de lo que está ocurriendo ahora. Mira, nada más en el año pasado, Alfonso, la demanda por energía eléctrica bajó un 13%. Las cuentas por cobrar están en más de 700 millones de dólares. Es decir, que la gente no paga la luz. Entre ellos el gobierno, que no paga la luz. Entonces, tú tienes esa situación, ese cuadro, y tú le metes 4, 5, 6, 7 centavos más por kilovatio hora, que eso no se sabe. Estoy aquí yo especulando cuántos podrían ser, pero no va a ser una suma pequeña. Pues la gente dice, pues ahora me voy, porque ahora sí que no me queda de otra. Los negocios es vida o muerte. Hay negocios que consumen, que su mayor acreedor es la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de los gastos operacionales. Entonces, si tú pones la energía a esos niveles, pues esos negocios no tienen otra que cerrar o moverse. Entonces, si se siguen moviendo, Alfonso, los que vivimos en condominios o los que simplemente no tienen la capacidad económica para comprar un equipo de energía solar, pues van a tener que pagar la energía de una manera tan inasequible, ¿verdad? Que van a empezar a bajar el consumo. Y si baja el consumo para no gastar tanto, pues ¿qué le pasa a la autoridad? No tiene suficientes ingresos para poder cumplir con el plan de ajuste de la deuda. Esto va a motivar... Es la lógica está torcida de que si uno consume menos porque no puede pagarlo, pero entonces aumenta la tarifa. Sí. Y sigue pagando lo mismo o más por menos consumo. Por menos consumo. Entonces eso significa más precariedad, porque no prendo entonces el calentador para, ¿verdad? Poder bañarme con agua tibia por lo menos. No prendo la computadora. En fin, se afecta y se trastoca toda la vida, particularmente la vida de los negocios que dependen
de esa energía eléctrica para poder pagar la nómina y dar los servicios o vender los artículos que están vendiendo. Y eso pues obviamente tiene un impacto multiplicador, porque a más negocios que cierren, a más gente desplazada o destituida, pues más gente se va del país, y a más gente que se va del país no solamente baja la demanda de energía, sino baja el consumo y baja el IBU, y entonces no hay dinero suficiente para los recaudos, o se empieza a apretar y empiezan a recortar más de lo que han recortado. Toma nota, Alfonso, de que estamos en una bonanza por los fondos federales que han llegado de repente, y particularmente los de la pandemia, y que han aumentado el consumo, pero una vez se normalice eso de los fondos federales, el consumo vuelve a caer. Entonces el gobierno va a estar otra vez buscando, ¿verdad?, lo comido por lo servido, y un golpetazo de esta naturaleza a la economía pues va a tener un efecto dramático en la capacidad del gobierno para pagar la deuda. Y esto de las objeciones, Alfonso, pues pone en peligro la confirmación del plan. Y no he mencionado las otras objeciones. El Comité de Acreedores No Asegurados está planteando que los acreedores no asegurados, que son los que le vendieron servicios o productos o hicieron construcciones a la autoridad y no le pagaron, pues no saben realmente qué va a pasar, ni por qué lo subordinaron y lo pusieron último en la lista, y no saben exactamente ninguna de las condiciones sobre la viabilidad del plan de ajuste de la deuda. O sea que están realmente a ciegas. El sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica también, que nosotros representamos, planteó las dudas que hay sobre la manera en que la Junta pretende solventar el problema del sistema de retiro, la capacidad de la autoridad para poder solventar el asunto del sistema de retiro. Los acreedores de bonos, esos plantearon que el plan no es viable, que en términos de que no tiene suficiente información, y de que el plan hizo unas ofertas mucho menores de las que se estaban conversando en la negociación. O sea, esos están tirando para el otro lado, diciendo, no, tú puedes pagar más de lo que estás divulgando aquí. ¿Cómo de repente, de estar ofreciéndome 7,000 millones de dólares, ahora me vas a ofrecer 5,000 millones de dólares? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cuáles fueron los hechos, los revenues, los procesos que cambiaron, que hicieron que bajara la capacidad de la autoridad de ofrecer tanto? También el US Trustee, no el US Trustee, el Trustee del Trust Agreement, el que administra los bonos, objeta porque el proceso es totalmente irregular, ya que el Trustee representa a todos los bonistas. Entonces la Junta tiró una oferta para que los bonistas individuales se sumen al proceso de aceptar el plan de ajuste de la deuda, y el trustee dice, pero ¿a cuenta de qué? Si con quien único tienen que lidiar y manejar y negociar es conmigo, porque yo los represento a todos, porque esos son acuerdos entre los acreedores. En el Trust Agreement hay acuerdos con la autoridad, pero también hay acuerdos entre los acreedores, y los que compraron bonos acordaron que el trustee los iba a representar, el síndico los iba a representar. Entonces la Junta está como los romanos, divide e impera. Están haciéndole ofertas individuales que hace que el síndico diga que eso viola el Trust Agreement, y que también constituye una oferta de hacer una transacción de bonos que es ilegal, porque se supone que esa oferta se haga cuando se confirme o se apruebe el escrito de divulgación después del 28 de febrero. Así que hay objeciones no solamente sustantivas de viabilidad, de capacidad de pago, sino también oposiciones procesales. Y esto augura, Alfonso, una batalla bien intensa el 28 de febrero, y podría ocasionar que la jueza le devuelva el escrito de divulgación a la Junta, diga, esto no sirve, tienes que ampliar esto y esto, para que entonces los acreedores puedan realmente determinar si deben votar a favor o votar en contra. La Junta, como supuestamente va a enmendar el escrito de divulgación, pues ha consentido a que haya otras objeciones, otros planteamientos, porque puede ser que corrija algo o todo, y si lo corrige todo, pues se acabaron las objeciones. Pero si no corrige algo
o si trae nuevos asuntos que los acreedores entienden que hay que aclarar, pues va a haber otra ronda de objeciones. Así que el panorama para la autorización del escrito de divulgación va a estar súper complejo el día 28 de febrero. Si la jueza no puede autorizar eso, pues tendría que esperarse a que la Junta lo mejore, lo corrija, lo cual daría el traste al itinerario que la jueza tiene pautado para ver la vista de confirmación en el mes de julio de este año. Así que si se atrasase un poco más, pues va a tener que mover la vista para el mes de agosto, con todos los problemas que eso ocasiona, obviamente, para los intereses que tiene la Junta aquí en Puerto Rico. Licenciado, pero esto parece que es la de no acabar. Mira, Alfonso, es la de no acabar porque paralelamente sabes que hay el pleito donde se está impugnando la garantía, que la vista de argumentación fue la semana pasada, el miércoles, que por primera vez la jueza volvió a Puerto Rico, en donde pues no había venido más desde la pandemia, y la jueza estaba muy entusiasmada con venir y se le vio muy contenta, pero nadie reaccionó. Fue bien interesante que nadie tocó el tema del regreso a la sala. Pero en términos de lo que ocurrió en esa vista, el caso de la Junta, si bien es cierto es un caso sólido, los argumentos de los bonistas no se quedan atrás. Entonces la jueza se reservó el fallo. Tú sabes que normalmente ella resuelve en corte abierta, pero esta vez se lo reservó. Y al reservárselo, dijo que exhortaba a las partes a continuar las conversaciones. Ya los bonistas le habían dicho a la jueza al comenzar la vista que desde antes del 16 de diciembre la Junta no hablaba con ellos. Así que cuando un juez o jueza le dice a una de las partes que no quiere negociar, lo mejor es que te sientes a negociar, pues la situación no es buena para esa parte, porque el juez le está mandando un mensaje subliminal. Los jueces y juezas envían mensajes subliminales, y decirte a ti que no quieres negociar, te recomiendo que continúes con las negociaciones. Tú sabes que en el escenario de las posibilidades te pueden dar tremendo cantazo, puedes perder el caso. Si la Junta pierde el caso, Alfonso, entonces sí que las cosas se ponen bien difíciles para Puerto Rico y para los acreedores que no son los acreedores de bono. Porque la Junta tendría que justificar el recorte que le va a dar a los bonistas a la luz del valor de la garantía. Entonces el valor de la garantía es el revenue stream, o sea, el flujo de efectivo que se genera con la tarifa. Ya la Junta ha dicho que ese revenue stream, ese flujo de efectivo, da hasta 7,000 millones de dólares. Ahora está ofreciendo 5,000, pero le dijo en las negociaciones que iba a llegar hasta 7,000 millones de dólares. Entonces eso lo que crea son controversias bien serias, bien complejas, que requerirán prueba pericial sobre cuánto es que vale ese flujo de efectivo, hasta dónde es que llega ese monto de dinero que genera la autoridad. Porque un crédito, como un bono, que está garantizado con un flujo de efectivo o con una propiedad, tiene garantía de cobro hasta el monto del valor de ese flujo de efectivo o la propiedad. Entonces ahí sería uno de los issues que la jueza tendría que adjudicar, cuánto podría pagar. Entonces, como los paganos somos nosotros, porque ese es el problema, quien paga no es la Autoridad de Energía Eléctrica, somos tú y yo y los demás radioescuchas. Porque y yo creo que algunos medios de comunicación como que no nos dan a entender claramente eso, que aquí los que vamos a pagar somos usted y yo y los amigos y amigas de radioescucha. Esa es la tragedia de los medios de comunicación, particularmente de aquí de San Juan, que abogan porque se reestructure la deuda sin pensar en las consecuencias que eso tiene para el pueblo de Puerto Rico y para la capacidad de esos medios de vender periódicos y de vender anuncios en la radio. No se dan cuenta que los que pagamos somos nosotros. Y eso a quien perjudica directamente es a la economía, porque ese dinero para los bonistas es, como dice Fermín Fontanés, ¿verdad? El experto, el genio en las privatizaciones, un pass-through, ¿verdad? Un gasto traspasado. Nosotros del bolsillo directamente a las arcas de los bonistas buitres, ¿verdad? Y eso, pues
tendrá unas consecuencias, como ya he mencionado, devastadoras, y por eso es que no se le ha prestado, a mi juicio, Alfonso, la atención que requiere. El gobierno no dice nada de esto. Pierluisi vetó los proyectos de ley dirigidos a proteger por lo menos el sistema de retiro de la debacle que se avecina, porque esto no solamente va a perjudicar la economía, sino los pensionados, va a afectar la capacidad de la autoridad de pagar esas pensiones. Y si estamos hablando de que de esas pensiones viven y dependen, ¿verdad? Porque no directamente, pero las familias de esos pensionados dependen indirectamente, pues son miles de personas las que se afectarían por eso. Pues vemos que el gobierno está realmente en la luna en términos del impacto que esto tendría. Y los comentaristas, abogados, profesores de derecho, ¿no? que hablan de eso, quizás a ellos no tienen un impacto, porque quizás ellos tienen unos salarios más holgados y que el costo de vida le suba 10 o 15% no le afecta tanto, pero aquí hay gente que ya la está pasando bien difícil. Por eso es que estos aumentos son regresivos. La propuesta de la Junta en Justicia trata de relevar del peso del pago de esa deuda a los sectores más pobres que consumen energía eléctrica, pero el problema es que la clase media, que también está arrinconada, pues la que va a cargar con esto, porque los que son ricos, Alfonso, o acomodados, el que aumente 10, 15 o 15% o más, ¿verdad?, la luz, pues es algo que no tiene un impacto significativo. Pero los asalariados, que tampoco son de la clase más pobre, que tendrían exención de pago de ese cargo, esos son los que van a estar más golpeados, y esos son el grueso de los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esos son los que se van a ver bien apretados, porque ese cargo es regresivo, ya que perjudica más a los que tienen menos dinero. El que es rico, pues realmente es una miscelánea en su presupuesto este aumento de energía, pero el que no es rico es un cargo dramático. El profesor Héctor Cordero Guzmán de CUNY había calculado que para el sector más pobre un aumento de esta naturaleza podría representar del 30 al 40% de su presupuesto familiar. O sea que el gasto de energía se elevaría al 30 o 40% del presupuesto familiar. Y eso es insostenible. Digamos que estas personas quedan fuera de ese cargo, pero los que quedan en medio, entre los ricos y los pobres, son la clase media, y que es clase media generalmente asalariada, que no tienen otras fuentes adicionales de ingreso, ¿verdad?, que tienen que pagar contribuciones de la manera más onerosa, porque no se benefician de los créditos contributivos de los ricos, etcétera. Pues mira, esos son los que van a estar golpeados, y esos son los que van a cargar con el grueso del pago de la deuda, y ahí es que van a venir los efectos más detrimentales. Y es la clase también, Alfonso, que tiene más capacidad de meramente emigrar, de mudarse. Se desaparecen del país, y entonces cada vez ese grupo que paga esa deuda es un grupo menor. Entonces no va a haber dinero para la transmisión, la distribución, la generación, y mucho menos para los bonistas. O sea que es una cosa espantosa. La Junta ha escogido aquí proteger el mercado de bonos municipales, haciendo ofertas que, aun cuando son menores a los que le ofreció durante la negociación, todavía no son viables, Alfonso. Todavía representan aumentos dramáticos en energía y costos gravísimos para la economía. Y más, obviamente, cuando tienes esa incertidumbre de que la jueza se ha reservado el fallo, y es importantísimo saber que un fallo adverso podría ser dramáticamente dañino para los puertorriqueños y para la capacidad de la Autoridad de Energía Eléctrica de operar. Licenciado, brevemente, el tiempo se nos acaba. La secretaria de Energía Federal, Jennifer Granholm, visitó la isla, creo que en la tercera ocasión. Estas visitas denotan de que ella está tomando en serio la encomienda que le dio el presidente. Es simplemente un lavado de cara, y esa expectativa que ella quiere que Puerto Rico esté al 100% de renovables para el 2050, algo que está muy lejano actualmente. ¿Eso verdaderamente es viable? Mira, Alfonso, yo creo
que las intenciones de la secretaria son genuinas y que está en ese proceso de darle cumplimiento a esas metas, pero tiene dos obstáculos bien grandes y que ella no ha evaluado, porque ella ha admitido que no se ha leído los contratos de Genera ni de Luma. Y es que esas dos fuerzas que controlan nuestro sistema eléctrico no quieren la energía renovable. Lo que quieren es exprimir el viejo modelo y traer el gas natural. Entonces, yo creo que los principales adversarios que tiene la política pública y que tiene la secretaria para lograr esas metas de la política pública son estos dos privatizadores, porque New Fortress no va a querer moverse a la energía solar cuando está operando las plantas. Luma no va a querer hacer sistemas de energía solar distribuidos cuando está operando el sistema de transmisión y distribución. O sea que se cae de la mata de que esos son los principales adversarios. Yo creo que la secretaria no está al tanto de eso. Admitió que no leyó los contratos, no los ha leído, así que no tiene un cuadro completo. Yo estoy seguro que la gente que se ha reunido, particularmente del sector de energía renovable, del sector de las comunidades, yo estoy seguro que le han explicado esto. Pero es que cuando tú no has visto lo que dicen específicamente esos contratos y cómo esos contratos protegen intereses contrarios a la política de energía renovable, pues tú no tienes los elementos de juicio para saber contra qué estás luchando. Y yo creo que ese es el principal escollo que tiene la gestión de la secretaria. Licenciado, muchísimas gracias. Vamos a ver lo que ocurre esta semana y estaremos atentos a esta vista. Rápidamente, la presencia, el que la juez esté aquí presencialmente, ¿eso cambia las cosas? No, ella vino y se fue. O sea, ella vino solamente para la vista del pasado miércoles. Pero en realidad la vista siguió siendo híbrida. Había una sala en Nueva York. O sea, no cambia mucho el panorama en términos de lo que se esté resolviendo o se vaya a resolver. Muchas gracias, licenciado. Que tenga una bonita semana. Como no, siempre hablen, Alfonso. Que pase buen día.